muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestra séptima edición del Foro Literatura en Tiempos de Pandemia. Ya nos acompañan nuestros panelistas y, por supuesto, nuestro rector Joaquín Hernández Alvarado, quien es el mentor de este espacio, que incentiva la lectura de todos. Independientemente de la profesión que tengamos, no es necesario que nuestra especialidad vaya a ser la literatura. Realmente la literatura es una forma de enriquecer nuestro pensamiento humano. Doctor Hernández, le damos la palabra para que nos dé la bienvenida en esta tarde. Muchísimas gracias, buenas tardes con todos. Bueno, como siempre, pues comienzo saludando a nuestros amigos que van a participar en esta conversación del día de hoy, a Ana Elisa Pérez, de la Maestría de Educación, a Javier Michelena, editor, director de Paradiso Editores, que es de prestigio en el Ecuador, con un trabajo editorial excelente, y Sebastián Vallejo, que es un alumno nuestro de Derecho, que ya se encuentra en los últimos años de formación, y que precisamente muestra también lo que usted decía, que la literatura es más lugar de encuentro que un saber determinado al que solo acceden especialistas o gente que tiene una determinada sensibilidad de encuentro. Y por eso en estas 7 ediciones de Literatura en Tiempos de Pandemia es lo que hemos hecho, dialogar con todos los que están aquí y que nos acompañan, y a quienes recuerdo no solo el agradecimiento de siempre, sino además que solo por ustedes se mantienen estos espacios. Le estamos diciendo al país, nosotros somos un país que también es culto, que también quiere hablar, que también quiere encontrarse, que quiere dejar de hablar siempre trivialidades, chismes, mentiras, y que quiere hablar como seres humanos, honrar la condición de tales. Entonces, en ese sentido, gracias a ustedes que están sintonizados con nosotros, y también gracias en especial a la Maestría de Educación, a la doctora Lisbeth Pérez, tan entusiasta. Alumnos están también de otras maestrías, están otros profesores de nuestras facultades, de la universidad, pero este es un grupo muy especial por su número, que es muy fiel y está con nosotros en este espacio. Ojalá lo sigan haciendo cuando ya se gradúen, porque creo que es muy importante que lo transmitan. Por supuesto, quiero transmitir también, como siempre, el agradecimiento y la felicitación a Silvia Poveda, de la Facultad de Comunicación, que es la moderadora, que es la que le da vida a estos encuentros, que nos permite la mayor riqueza de expresiones. También, por supuesto, al director de este programa, que es el doctor Pablo Alarcón, que está siempre preocupado detrás, pensando en nombres, ayudando, luchando, y que es nada más y nada menos que el director de la Escuela de Derecho a nivel de posgrado de Derecho. Y a Valeria Bravo, que es economista, licenciada en Economía, pero que es la que está manejando todo lo logístico. Al CEPA, que es de la Facultad de Comunicación, que es el que nos permite estructurar, por lo cual, sin ánimo de agotarles, lo que quiero decirles es que la UES es una sola, y que aquí estamos facultades, estamos diferentes carreras, diferentes saberes, unidos todos en el afán de propiciar este lugar de encuentro. Así que, bienvenidos de nuevo, trataremos con ustedes, que son quienes nos reclaman, de mantener este espacio permanente siempre. Muchísimas gracias. Éxitos. Muchísimas gracias, doctor. Bien, les damos la bienvenida en esta tarde a Ana Pérez. Ella es arquitecta, magíster y PhD en educación, docente con 24 años de experiencia en educación universitaria, tiempo en el cual ha participado en investigaciones, ponencias y publicaciones. Ella es coordinadora de la Maestría en Educación Online de la UES. Esta tarde por primera vez nos acompaña un estudiante debido al público
tan fiel que tenemos cada una de nuestras tardes. Sebastián Vallejo es estudiante fraterno de la carrera de Derecho de la UES. Él se encuentra cursando su último año de carrera. En el 2008, Sebastián representó a Ecuador y a la UES en la competición de Derecho Internacional organizada por la Universidad de Alcalá en Madrid, donde se realizó una simulación de un juicio por la Corte Interamericana de Derechos Humanos con estudiantes de varios países latinoamericanos. Y también nos acompaña Javier Michelena. Él es escritor y fundador de Paradiso Editores, que desde el año 2000 publica obras de autores nacionales e internacionales. Javier Michelena fue editor del Banco Central del Ecuador y los libros de su autoría y los de la editorial que él preside abordan temáticas diversas como la historia, el arte y las biografías. Esto es Literatura en Tiempos de Pandemia, séptima edición. Le damos la bienvenida a los más de 200 asistentes que nos acompañan a través de nuestra plataforma Blackboard. Muy bien, en este conversatorio Ana Pérez va a analizar el libro Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley, la escritora británica que con esta obra es la creadora del género de la ficción moderna. Sebastián Vallejo nos hablará de Hombres Buenos de Arturo Pérez Reverte, novelista español, miembro de la Real Academia Española, periodista y narrador de historias llevadas al cine y la televisión. Conocemos mucho las historias de Arturo Pérez Reverte que están hasta en plataformas como Netflix. Y Javier Michelena abordará en su presentación la obra Vicente Rocafuerte de Alejandro Querejeta, realizada por Paradiso Editores, un proyecto de Paradiso Editores que tiene un gran proyecto de realizar biografías noveladas de personajes relevantes para la historia ecuatoriana. Esta biografía de Vicente Rocafuerte es de uno de los padres de la fundadores de nuestras repúblicas hispanoamericanas, muy conocido por implantar muchos adelantos en nuestro país en tema de educación, de salud y de derechos. Muy bien, invitamos esta tarde a nuestros panelistas que nos cuenten por qué leyeron estas obras durante estos tiempos de pandemia. Iniciamos con Ana Elisa. Bien, ahí ya la tenemos en cámara. Gracias. Quiero primero dar las gracias, feliz tarde, apreciada Silvia, a nuestro estimado rector, el doctor Joaquín Hernández, a todo el equipo que lo acompaña, al doctor Pablo, a la doctora Lisbeth, a ti, a Valeria, a todo el equipo que está detrás de cámaras haciendo posible este espacio tan hermoso en el que vengo compartiendo con ustedes en la primera edición y hoy tengo la oportunidad pues de compartir, ¿no? Agradecer. Quiero hacerlo pues a mi equipo, a mi gente, a mi familia de online, que yo sé que está aquí presente, y por supuesto a los estudiantes de educación, que siempre son consecuentes y están presentes en cada entrega, ¿no? Entonces a ellos un abrazo fraterno, un saludo, pues, y para ellos entonces este espacio, con todo cariño. El libro que he escogido, pues Frankenstein, viene de una conversación, de una tertulia. Nosotros tenemos algo en particular, dos amigas, salimos generalmente, 3 personas, salimos generalmente a tratar sobre los temas de educación, a ponernos al día sobre todos estos elementos que hoy yacen dentro del clima cultural del presente y que realmente es importante que nosotros siempre estemos reflexionando, porque es parte de lo que a nosotros nos permite crecer como profesionales y resignificar nuestra praxis educativa, ¿no? En el aula, porque no solamente, como siempre lo hemos dicho, debemos ser docentes de papel, sino realmente de acción, ¿no? Y eso es lo que nosotros siempre pues, nos referimos, tratamos de crecer. En esas tertulias, una de esas tertulias salió pues la conversación sobre un libro que leímos, casualmente las 3 que estamos en ese momento, que se llama Frankenstein, Educador, del autor Philippe Merieux. Y después de esa conversación, una de ellas me dice, amiga, le tengo un regalo para ti. Entonces, cuando casualmente estábamos en la universidad, ella me trae esto y me lo pone en mis manos, este libro que está aquí. Ven, este libro, en este caso ella me lo regala porque ella me dice, bueno, vamos a estudiar entonces, ya que estamos apasionadas con el Frankenstein de Philippe Merieux, en este caso de esa ideología de Philippe Merieux, que es el Frankenstein de Mary Shelley. Entonces de ahí nace, en este caso, pues esa lectura, una lectura que he disfrutado realmente porque ha podido realmente ser el hilo conector con lo que ya yo la había leído hace algún tiempo y la volví a releer con muchísimo cariño, de la mano pues obviamente de quien me la regala y bajo las circunstancias que en ella se teje, ¿no?
Entonces, este libro realmente es de una mujer que fue para la época muy revolucionaria. Es un libro que pues, trajo consigo pues, muchas aristas que analizar, porque habla de la voluntad de poder, habla en este caso del abandono, habla de elementos como la muerte, como la falta de empatía, como el reconocimiento, el dejar de reconocer al otro, que es tan importante. Mary Shelley en este caso habla de sentimientos pues, que vienen de una historia trágica, porque recordemos que en este caso ella cuando ella nace muere su mamá, que era una reconocida escritora para la época, muy revolucionaria, de ideas realmente muy frescas, muy novedosas, igual que su papá. La gente esperaba mucho de Mary Shelley y en este caso, pues Mary Shelley, pues eso también la coartó un poco, ¿no? Para comenzar a escribir. Ya posterior a las pérdidas, ella traía consigo la amargura de la muerte de su mamá, porque siempre se culpó por el hecho de esa muerte. Luego de ello, entonces, se escapa con Percy Shelley, que llega a su vida, un hombre que en este caso pues, estaba casado, estaba comprometido, ella no lo sabía. Sin embargo, muy joven escapa con ella, su papá en este caso la destierra, producto de esa situación, y ahí también ella en el libro hace una crítica a la moral y a lo que es la ética, ¿no? También se puede ver eso dentro del libro. Luego, cuando ella sufre la pérdida de su hijo, producto de muchas situaciones, pues entonces ya deviene todo lo que se desencadena en la trama de la novela. Gracias, Silvia. Muchísimas gracias, Ana. Le damos paso a Sebastián. Bueno, buenas noches con todos. Espero que me puedan escuchar y ver sin ningún problema. Quisiera agradecer antes que nada al doctor Hernández, a Silvia también por su colaboración y al resto de panelistas por estar aquí y estar en este espacio que me parece bastante importante. Bueno, ¿cómo llegué a este libro? En realidad es una historia bastante curiosa. Mi libro es Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte, es relativamente reciente, del año 2015. Lo compré de hecho por este vicio que tengo, que no sé hasta qué punto sea tan malo de comprar la mayor cantidad de libros que pueda, a pesar de que no los termine leyendo todos. Y me lo compré hace ya un par de años. Inicialmente la historia dicen que no debemos juzgar un libro por su portada, pero en este caso es un perfecto caso de por qué tampoco podríamos juzgarlo por su sinopsis, por su trama superficial. En todo caso, la trama de este libro, básicamente como lo venden, es que es la historia de dos académicos de la Real Academia Española de la Lengua, dentro de lo que es la antesala de la Revolución Francesa, justamente a finales del siglo XVIII, que van en una aventura a comprar la enciclopedia, la famosa enciclopedia que es uno de las fuentes ideológicas de la famosa Revolución Francesa, de la que todos hemos estudiado. Y entonces este libro prometía ser un viaje, prometía ser una aventura en la cual estos dos académicos, en teoría no son unos aventureros convencionales, iban a Francia desde España a retirar este libro, a comprar este libro, pero entonces yo buscaba un viaje encerrado en mi casa, en plena pandemia. Pensé que, pienso todavía que los libros son una manera de viajar sin moverte de tu casa. Entonces, inicialmente comencé a leer este libro como un viaje, quería conocer un poco la Francia prerevolucionaria, pero me terminé encontrando con una aventura bastante compleja que me ha dejado muchas reflexiones y que está de más decir que se las recomiendo a todos los presentes. Y bueno, entonces ya tendré la oportunidad de desarrollar un poco más a qué me refiero cuando digo que este libro no solo es una aventura física, sino que también es una aventura ideológica. El autor, Arturo Pérez Reverte, es muy bueno para mezclar un poco la historia. Muchos de sus libros son históricos, pero también son novelas apasionantes, son novelas que como una película te mantienen al filo de tu asiento en todo momento, y utiliza varios recursos en este libro que espero poder explicarlos más a detalle. Que por ejemplo el libro tiene una especie de conexión entre el pasado y el presente. En todo caso,
el autor nos da como que al mismo tiempo un making of, ya que esta historia de estos académicos es real. Nace de que Arturo Pérez Reverte es un académico y encontró esta enciclopedia en la librería de la academia, la biblioteca de la academia, un hecho bastante curioso, ya que durante la época que salió esta primera edición, el libro era ilegal allá en España. Entonces, los académicos tuvieron que sacar un salvoconducto, que es una palabra que durante la pandemia y la cuarentena me fue siendo cada vez más familiar. Entonces, sacaron un salvoconducto para poder traer este libro, un salvoconducto del rey. Y, en fin, para un poco terminar con esta introducción, el autor dice que esta enciclopedia, esta traída del libro, este viaje a Francia para comprar el libro, es un acto de unos buenos, como lo dice el libro y también lo dice la Real Academia cuando los ordena en los documentos antiguos que encontró, es un acto para traer las ideas a una España que estaba sumida en la oscuridad ideológica. Iba a traer la luz. Era un acto simbólico, pero un acto pequeño simbólico que podemos pensar, ninguno de nosotros lo conocía, tal vez el autor fue el primero en descubrirlo y sacarlo a la luz, pero es un acto que va a tener una trascendencia importante, sobre todo en el sentido simbólico de lo que hicieron estos personajes que existieron. Muchísimas gracias, Sebastián. Explicarme después. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Continuamos con Javier Michelena. Cuéntenos, Javier, ¿qué le hizo decidir por esta obra, revisarla durante tiempos de pandemia a través de Paradiso Editores, esta editorial pues que lleva a cabo muchos libros importantes a nivel nacional? ¿Por qué contar la historia de Vicente Rocafuerte? Escuchamos. Bueno, buenas noches con todos. Quiero felicitar de manera muy calurosa esta iniciativa de la Universidad de Especialidades Espíritu Santo. Me parece que hablar de libros es una tarea humanista y básicamente de carácter universitario, ¿no? Así que por este medio telemático, pues me parece que es fabuloso que podamos hablar de libros. Y respondiendo a tu pregunta, yo quisiera empezar por explicar un poco el eslogan de la colección, cómo se fraguó esto, ¿no? Que el eslogan dice lo siguiente: por un país en busca de sentido. Y esto surgió justamente de una lectura paralela que hacía yo durante los meses de la pandemia entre la biografía de Rocafuerte y un libro escrito por un psiquiatra judío, Víctor Frank, que tiene como título El hombre en busca de sentido. Entonces los leía simultáneamente y fue un poco naciendo en mi conciencia una comparación posible, que era que así como los hombres, este libro lo escribió Frank durante su prisión en Auschwitz, ¿no? Él sacó como conclusión que los hombres podían sobrevivir a los tormentos más terribles, a la soledad, a las privaciones, siempre y cuando su vida tuviera un sentido, y que este podía ser, qué sé yo, el conocimiento, el amor, el dinero, pero había siempre uno propio y peculiar para cada individuo. Y yo me empecé a preguntar, ¿y qué pasa con las sociedades, con los países? Y recuerden todo lo que vivimos como país, como sociedad durante esos meses de pandemia, ¿no? Esa explosión de muertos, toda la corrupción galopante. Entonces uno se empieza a preguntar y dice, bueno, ¿cuál es el sentido de Ecuador? Y creo que los libros, quienes trabajamos con los libros, los escribimos, los producimos, investigamos, los leemos, tenemos que responder preguntas como esas. Entonces tuve claro cuál era el eslogan que iba a unir todas estas biografías, porque son varias, ¿no? Corresponden a guayaquileños ilustres como García Moreno, Bernardo Gen Silva, José Joaquín de Olmedo. Y lo interesante aquí, en este ejercicio de publicar estas biografías, es que la biografía en la lengua española, y más aún en nuestro país, en Ecuador, es la hermana pobre de la historia y de la literatura. En el caso de Rocafuerte, por ejemplo, existe una biografía publicada en inglés en el año 50 que se tradujo en el 67 al español, escrita por un norteamericano, Ken Mekun, y no había otra. Y nuestro propósito, y aquí viene el tema de la biografía novelada, es acercar estos grandes hombres, como los que hemos hablado, en este caso Rocafuerte, al lector más desprevenido, simplemente al lector que tiene curiosidad por saber algo más sobre un personaje, ¿no?
Entonces, en este sentido, lo nuestro fue un poco tomar este precepto de Horacio, ¿no? Que es, ¿cuál es la misión de la literatura? Entretener y enseñar. Y eso es lo que hemos querido hacer con esta colección de grandes biografías. Ahora, ¿por qué leía la biografía de Rocafuerte? Es por razones totalmente profesionales, ¿no? Estábamos nosotros ya terminando esta colección de grandes biografías que les acabo de contar, y estaba justamente en este personaje Rocafuerte, que un poco quisiera contarles cómo se originó esto, ¿no? Yo estaba ya por el año 2014 en Ciudad de México y tuve la oportunidad de conocer a Enrique Krause, un gran editor yo diría, y historiador, ¿no? Es historiador él como especialidad mexicano. Y en la primera reunión que tuvimos me dijo, eres mi primer amigo ecuatoriano. Empezamos a hablar y me dice, pero hay un personaje que nos vincula. Digo, ¿cuál? Me dice Rocafuerte. Y me dice, él es esencial para comprender la historia de México. Y me contó, por ejemplo, que escribió la primera historia de la Revolución Mexicana, la escribió Rocafuerte, breve bosquejo de la Revolución Mexicana. Y entonces, ahondando en la figura de Rocafuerte, fui dándome cuenta de que Rocafuerte que conocemos a través de la historia ecuatoriana es exactamente el mismo caso de Olmedo. Conocemos solo una visión y una visión muy pequeña de lo que significa este personaje. El caso de Rocafuerte se ha estudiado mucho su papel como presidente del Ecuador, pero su dimensión continental, es decir, el papel que jugó Rocafuerte en la independencia de América. Háblese esto de México, la misma Gran Colombia, Cuba, los acercamientos que tuvo con la naciente democracia norteamericana, lo colocan, yo diría, por encima del nivel de todos los llamados próceres ecuatorianos, ¿no? Y luego su devoción completa a la libertad y a la difusión de esas ideas liberales. Él hizo su vida, gran parte de su vida fuera de Ecuador. En un primer momento en Madrid, luego en París, donde se educó, fue compañero del hermano de Napoleón, por eso él asistió a la coronación de Napoleón como emperador. Conoció allí a Simón Bolívar y de eso salió una relación que en un momento fue de complemento y luego de oposición, ¿no? Cuando Simón Bolívar empezó a mostrar su inclinación por el autoritarismo, se enfrentó con Rocafuerte, porque Rocafuerte era un ferviente creyente de que la república era la forma ideal para la administración política de los nacientes estados americanos. Entonces, un poco que no sé si estoy ya en el tiempo. Sí, ya estamos en el tiempo. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, con mucho gusto veo también conectado en nuestro público a Alejandro Querejeta, que es el autor del libro que estamos abordando esta noche a través de Javier Michelena, ¿no? Así que bienvenido, Alejandro, y bienvenidos a todos los que nos acompañan esta tarde a nuestro foro Literatura en tiempos de pandemia en su 7ª edición. Nos acompañan esta tarde Javier Michelena, escritor y fundador de Paradiso Editores, Ana Pérez, coordinadora de maestrías en educación online de la UES, y Sebastián Vallejo, estudiante de Derecho de la UES. Este evento es un esfuerzo conjunto de las facultades de posgrado de Derecho, la Facultad de Maestrías en Educación y la Facultad de Comunicación, una iniciativa de nuestro rector Joaquín Hernández Alvarado. Bien, vamos a empezar con el análisis de nuestros libros. Vamos a empezar el análisis con Frankenstein de Mary Shelley. Bien, le pedimos por favor a Valeria que nos ayude con el video. En este video que vamos a revisar, vamos a conocer un análisis crítico sobre Frankenstein y luego escucharemos un fragmento del libro para poder analizar la temática en esta noche. Adelante, por favor. Vuelvo de nuevo al icono de Boris Karloff, ¿no? Que es balbuciente, ¿no? Que no tiene locuacidad, que no tiene capacidad para expresarse. Esto es todo lo contrario. Todos los que hayan leído la novela habrán visto que el monstruo, fundamentalmente, lo que tiene de horrible, lo que tiene de feo, lo tiene de locuaz, lo tiene de capacidad para hablar, de capacidad para expresarse, de capacidad para convencer, capacidad retórica para persuadir. Y esa es su gran baza a lo largo de la obra. En este sentido, el monstruo representa, ¿no? El monstruo representa
esa fealdad del mal también, ¿no? Y el lenguaje como instrumento diabólico, como instrumento monstruoso. El lenguaje puede ser, muchas veces, y lo sabemos todos por nuestra propia experiencia, monstruoso, ¿no? Y esto es algo que representa perfectamente Frankenstein, ese monstruo, el monstruo de Frankenstein, que es un monstruo elocuente, una criatura elocuente. Los distintos accidentes de la vida no son tan mutables a los sentimientos de la naturaleza humana. Había trabajado con ahínco durante casi 2 años sin más propósito que insuflar vida en un cuerpo inanimado. Para ello me había privado de descanso y de salud. Lo había deseado con un ardor que rebasaba con mucho la moderación. Pero ahora que lo había logrado, la belleza del sueño se desvanecía y el horror y la repugnancia, pasmosos, me llenaban el corazón. Bien, hemos escuchado el fragmento de Frankenstein o el moderno Prometeo de Mary Shelley. Le realizamos entonces la pregunta a Ana Pérez. Ana, la obra representa una metáfora de lo oscuro, la monstruosidad como una parte del ser humano creado para ser perfecto, pero con una muestra de todas sus imperfecciones, ¿no? Como analizaba este crítico, la monstruosidad del lenguaje, ¿no? Esta pandemia también nos hizo reflexionar sobre ese tiempo privado de descanso y de salud, y nos hizo regresar a la familia, al silencio del hogar. ¿Qué puede reflexionar usted, Ana, sobre la obra acerca de cómo nos reconciliamos con ese lado humano, ese lado oscuro, para transformarlo hacia la luz? Gracias, Silvia, por la pregunta. Tengo aquí casualmente un fragmento que quiero compartir con ustedes que da cuenta de la pregunta que me estás haciendo y que quiero partir de él para la reflexión en cuanto. Fíjense, no necesito describir los sentimientos de aquellos cuyos lazos más queridos son rotos por el mal más irreparable, el vacío que al alma se presenta y la desesperación que se apodera del rostro. Pasa mucho tiempo antes de que la mente pueda convencer de que a quien veíamos cada día y cuya existencia era parte de la nuestra, se ha marchado. Que se ha apagado el brillo de un ojo amado, el sonido de una voz tan familiar y querida se ha silenciado para siempre. Estas son las reflexiones de los primeros días, pero cuando el paso del tiempo, la realidad de la pérdida, comienza la amargura del dolor. Y sin embargo, ¿a quién no ha robado esa mano ruda algún ser querido? Fíjense, debemos seguir nuestro camino con los demás y aprender a considerarnos afortunados mientras la vida de uno de nosotros no haya sido cegada y el amor permanezca vivo en cada corazón. Entonces, fíjense el dolor que Mary Shelley puede expresar respecto de la inquietud teórica presentada por Silvia. Yo considero que el amor es la fuente vital. Ahorita el doctor Xavier hablaba pues precisamente del hombre en busca del sentido, ¿no? Y realmente ella buscaba un sentido y nosotros siempre, día con día, buscamos un sentido en la vida. Este libro, como les decía, tiene una conexión muy concreta con el libro de Filipe Educador, y para todos los educadores que están presentes aquí en esta sala, realmente se trata de que nosotros podamos encontrar ese amor, encontrar y pulsar, en este caso, en las expectativas, en los intereses de cada uno de nuestros estudiantes, ese rescate de lo propio, del autóctono, esa empatía. En este caso, el monstruo, como bien lo denominaba el doctor Frankenstein, le reclamaba a su creador, porque quizás más adelante vamos a hablar un poquito de ello, ¿no? Como en este caso, el monstruo le decía a su creador: necesito que tú me escuches, necesito que me veas, estoy aquí, mírame, yo soy producto de ti. Igualmente nuestros estudiantes, ¿no? Nosotros estamos aquí, escúchanos. Y se lo decía Sebastián, compartir con él, porque es los estudiantes, y precisamente es lo que nosotros queremos, que nuestras voces, empezar a que nuestras voces se escuchen menos, ¿no? Y empezar entonces perdón, creo que en mi internet está fallando. Discúlpenme si se fue, déjenme encender nuevamente la cámara. Sí, está un poquito borrosa la imagen, pero sí la escuchamos. Ajá, sí. Ahí la vemos. Sí, perdón que parece que el internet
Ok, entonces, como les decía, es propicia la ocasión para llevar este mensaje, ¿no? Desde la misma voz del monstruo, porque el monstruo dice a su creador, si tan solo me hubieses amado, si tan solo en ti y en la humanidad hubiese despertado un sentimiento de compasión hacia mí como ser humano, hubieses visto que habla él allí del reflejo. De hecho, Shelley habla inclusive en su obra del mito de Narciso. Y como dice pues el fragmento pues, que ahorita nos acaban de mostrar, el lenguaje es un elemento que lo hace al monstruo muy elocuaz. ¿Y de dónde aprende el monstruo? De las experiencias. Aprende por sí solo, porque realmente cuando él despierta a la vida, cuando le insufla, tal cual como dice ese fragmento, Frankenstein al monstruo de la vida, pues su creador lo deja, lo abandona, se retira. Entonces el monstruo sale a experimentar, sale a crecer. Es lo mismo que hacen nuestros estudiantes, experimentar y crecer. La pregunta es, ¿a dónde nosotros como docentes debemos continuar como guías y no como reproductores del conocimiento, como en este caso lo dice Meriu en su libro Frankenstein? ¿Cómo nosotros los docentes podemos entonces, desde nuestras propias expectativas, insuflar vida a las expectativas de nuestros estudiantes, sin robarles la perspectiva de ser, la voluntad de sí, sin creernos que somos superiores, como lo hizo en este caso Frankenstein en el libro? Y eso lo critica mucho. Lo critica ¿por qué? Porque le dice, ¿cómo eres capaz? O sea, y él se confronta consigo mismo cuando él, en este caso, habla con Walter, y le dice, aprender lo que yo aprendí para que no cometas el mismo error, mi querido amigo. Gracias a todos por escuchar. Gracias, Silvia. Ya sé que me pasé un poco. No se te escucha, Silvia. Tienes el micrófono apagado, creo. Muchas gracias, Ana. Ahora sí, creo que se me escucha. Muchas gracias. Bueno, como refería usted y como refería Javier, bueno, el hombre en busca del sentido es un libro de Víctor Frankl que también discutimos durante nuestro ciclo de literatura en tiempos de pandemia. Bueno, le damos paso a Sebastián Vallejo para que nos cuente su perspectiva del libro de Frankenstein de Mary Shelley. También le damos la bienvenida a Santiago Velázquez, el decano de la Facultad de Derecho que nos acompaña esta noche, a quien le agradecemos por su gestión para la organización en esta edición del webinar. Santiago, Sebastián, te escuchamos. Sí, te escuchamos, Sebastián. Ahí te vemos. ¿Se me oye bien? Perfecto. Bueno, ya Annalisa nos habló sobre Frankenstein y ahora es mi oportunidad de hablar de Hombres Buenos, de Arturo Pérez Reverte. Yo quería resaltar, ya que al principio empecé diciendo que era no solo una aventura física, que si bien es una novela muy apasionante, en cuanto a literatura y recursos literarios que utiliza, también es una aventura ideológica. ¿Qué quiere decir esto? Que el autor, como el tema central de la novela es agarrar la idea de traer la enciclopedia a España, traer las luces a España, que es lo que simboliza, en este viaje tenemos a dos académicos, dos señores de 70 años, y estas personas al principio tienen una relación muy cordial, una relación hasta cierto punto distante, en la cual se tratan con mucha cordialidad. Sin embargo, con el paso de la historia, nos vamos dando cuenta que van ganándose confianza del uno al otro. Entonces, revela finalmente la personalidad y las creencias de cada uno, que uno es un militar, pero es un poco ateo, ha vivido bajo costumbres tradicionales cristianas toda su vida, sin embargo, tiene este hambre de conocimiento y ha buscado, a pesar de que no sean legales en su país, libros sobre razón, sobre humanidad, mediante... ¿Sí se me escucha bien? Sí, quería preguntarte acerca de ese cuestionamiento que estás planteando. En el libro Hombres Buenos, pues, se trata de rescatar esta obra prohibida para una época. Y en Frankenstein hablamos del horror del lenguaje también, ¿no? De ese lenguaje como instrumento de una seducción equivocada. Quisiera preguntarte, nosotros estamos analizando, pues, la obra Frankenstein. Tú la hablas desde la perspectiva de Hombres Buenos. ¿Qué significa para ti
el lenguaje, ¿no? Mientras por un lado puede ser un instrumento de horror, por otro lado es un instrumento de educación, un instrumento prohibido. Sí, justamente, esta enciclopedia, ¿qué es? Este libro que ellos van a ver, ¿qué es? No es más que es una especie de diccionario, es una enciclopedia, de ahí surge lo que hoy conocemos como enciclopedia, y es justamente el lenguaje lo que se prohíbe al prohibirse los libros. No sé si me explico. En España se prohíbe esta enciclopedia porque trae palabras, más adelante voy a tomar una cita que sale en mi libro también para explicar una idea, pero ahí nos dice que el problema de la enciclopedia para los quienes quieren mantener las tradiciones y la oscuridad, por decirlo así, aunque no toda tradición es mala, pero la ignorancia colectiva, es justamente las palabras, los significados que trae la enciclopedia. Y en ese sentido se parecen ambas obras, a pesar de que son de dos tonos muy distintos, tienen esta misma esencia. Muchísimas gracias. Bien, le preguntamos entonces a Javier que nos cuente su percepción sobre el lenguaje de Frankenstein, cómo nosotros realmente podemos, bueno, esta es la obra que inaugura la ficción, ¿no? El lenguaje es esta forma de trasladar los pensamientos. ¿Qué nos puede usted decir acerca de este fragmento que nosotros analizamos de Frankenstein, Javier? Dice, pues, había deseado con un ardor que rebasaba mucho la moderación, pero ahora que lo había logrado, la belleza del sueño se desvanecía y el horror y la repugnancia pasmosos me llenaban el corazón. Javier, le escuchamos. Sí, mira, te decía un momento que estuvimos desconectados que una de las pasiones de los motivos más grandes del hombre es acceder a lo absoluto, ¿no? Y el lenguaje en la novela de Frankenstein, como en muchas novelas y en la poesía mismo, trata de convertirse en una realidad verbal, una suerte de espejo, que nos permite al juntar una palabra tras otra o al pronunciar unas palabras, nombrar la realidad. Y eso es, digamos, como la batalla permanente que libran los creadores, sobre todo poetas, novelistas, o sea, todos quienes trabajamos con la palabra para apropiarnos del mundo y del sentido. Y la respuesta que da Mary Shelley es una en la que coinciden casi todos los grandes autores, ¿no? Que solamente el amor es el que supera este sentimiento de desgarramiento, ¿no? Entre la palabra y aquello que nombra. Es el amor del puente, ¿no? En eso coincido plenamente con lo que ha dicho hace un momento Ana. Muchísimas gracias, Javier. Bueno, aprovechamos que nos acompaña también Alejandro Querejeta. No sé si puede ayudarnos con una reflexión acerca de esta primera parte de la obra. Buenas noches. Buenas noches, bienvenido, Alejandro. Gracias. Este joven que Sebastián, que habló antes, habló de la enciclopedia y de la ilustración como una de las motivaciones de la novela de Pérez Reverte. Y evidentemente Rocafuerte era un hombre ilustrado, era un hombre que se formó tanto en Madrid como en París, en todo el ambiente de la Revolución Francesa y el movimiento de la Ilustración. Rocafuerte tal vez fue uno de los primeros políticos ilustrados que tuvimos en la época, junto con toda una playa de jóvenes que se reunieron en torno a la logia masónica que tenía Francisco de Miranda en Londres. Entonces hay una conexión. Luego, el problema más importante, yo creo, al relacionar estas obras es de toda una serie de corrientes ideológicas epocales en las que el liberalismo, del cual Rocafuerte fue uno de los iniciadores en todo el continente americano, y por supuesto un iniciador del liberalismo aquí en Ecuador, pues veían los cambios y veían como una suerte digamos metafóricamente, como monstruos que se movían en el ambiente social de la época. No hay que olvidar que a Napoleón algunos le llamaban el monstruo, el salvaje, todo ese tipo de cosas.
Gracias. No sé si yo he dicho algo importante. No tengo idea. Supuesto que sí, Alejandro, muchísimas gracias y bienvenido a este espacio. Bueno, estamos en Literatura en Tiempos de Pandemia, en su séptima edición. Nos acompañan esta noche Ana Pérez, Javier Michelena y Sebastián Vallejo. Estamos analizando 3 obras relacionadas, creo yo, al amor, y estamos reflexionando sobre el amor a las letras. Realmente, si en Frankenstein se remarca, pues a través de lo que han remarcado nuestros panelistas, que es que el amor es esta fuente vital, es ese puente. Vamos a conversar ahora sobre la obra Hombres Buenos de Arturo Pérez Reverte, que en la que estos dos amigos hacen de todo por amor a las letras, amor a esta enciclopedia prohibida. Le pedimos entonces a Valeria, por favor, que nos ayude colocando el video. Bueno, este video lo tenemos gracias a la producción de la Facultad de Comunicación de la UES, al Centro de Producción Audiovisual y, bueno, a nuestro estudiante Andrés Rendón, es estudiante de Producción para Medios de Comunicación, una de nuestras 5 carreras. Vamos a ver el video en el cual escucharemos una reflexión de una entrevista del autor y un fragmento de la obra Hombres Buenos. Adelante, Valeria. La realidad es una historia de amistad, es una aventura de amistad, como dos académicos muy distintos, el fío irracional marino científico que es el almirante Zárate y el hombre que quiere conciliable fe y religión y razón, el hombre conservador en esas formas pero progresista en cuanto a ideas, que es el bibliotecario, como muy distintos se van haciendo amigos en el camino. Y sus diálogos, podemos llamarlos cervantinos, si me permites las comillas, ¿no? Lo que pasa es que no son diálogos míos. Ahí están, todos los diálogos están tomados de textos de la época, de Diderot, d'Alembert, Condorcet, de españoles como Jovellanos, como Moratín, como Cadalso, hablan a través de ellos. ¿Cómo le podemos contar a los espectadores qué era esa enciclopedia? Pues era el mayor compendio de inteligencia, de ciencia, de cultura, de humanismo, de todo, ¿no? Fue un compendio de todo lo que se sabía del mundo en artículos distintos, una especie de gran diccionario ilustrado en el cual toda idea nueva, toda modernidad se basa en revista, todos los viejos conceptos actualizándolos. Fue el mayor desafío intelectual, fue una bomba intelectual. Sería de justicia recordar que en tiempos de oscuridad siempre hubo hombres buenos que lucharon por traer a sus compatriotas las luces y el progreso, y que no faltaron quienes procuraban impedirlo. Bien, iniciamos este análisis entonces con Sebastián Vallejo, estudiante de la Facultad de Derecho de la UES, que nos acompaña en esta edición de Literatura en Tiempos de Pandemia. Sebastián, te escuchamos. Sí, muchas gracias, muy buena elección el video. Es justamente como quisiera introducir esta parte, como bien dijo el propio autor, es muy importante los diálogos. En este caso, él tomó todos los diálogos de obras de los ilustrados, entonces es una especie de híbrido esta novela, porque es un poco novela, un poco tesis, incluyendo bastantes referencias bibliográficas, pero en ningún momento es aburrido, es decir, es muy dinámico y lo disfrutaría tanto un doctor de filosofía como alguien que recién tiene una primera exposición con las letras. Yo quisiera destacar, sobre todo en base a lo que dice Arturo Pérez Reverte, el diálogo. Este es un libro, como ya venía adelantando, no solo es una aventura física, sino también es una aventura ideológica. Son dos personas que hablan y que, como lo dice el autor, son casi irreconciliablemente distintas sus formas de pensar. Uno es una persona católica que tiene sus convicciones, otro tiene otras convicciones totalmente distintas, incluso en personalidad son distintos. Uno es un bibliotecario y otro es un marino que ha recorrido el mundo, el otro no ha salido nunca de España. Entonces, a pesar de esto, y aquí hay un paralelismo, a pesar de esto, estos dos hombres buenos tienen un fin común, tienen un fin noble común, patriotismo cultural, es decir, traer a su país cultura, que ellos creen que la cultura va a mejorar su país, que es la solución. Entonces, este fin en común, un fin noble, es lo que los une a ambos para poder escucharse, que yo creo que es algo que hoy en día nos falta bastante, que cuando estamos discutiendo con una persona, en lugar de pensar qué es lo que le vamos a decir, tenemos que escuchar qué es lo que nos está diciendo. Entonces, estas dos personas los une eso, la nobleza, y yo creo que es un mensaje
como lo dice Arturo, es una historia de amistad, es un mensaje de que a pesar de nuestras diferencias podemos entendernos. Por otra parte, hay un paralelismo, como lo venía adelantando, y la referencia de la cita, que había quienes trataban de impedirlo. Hay, por otro lado, los antagonistas de la novela, que son un periodista que dirige una publicación ultraconservadora religiosa, alía con su opuesto total, que es un demagogo, que es un charlatán, una persona que dirige otra publicación, pero que en cambio se cree dueño de todas las ideas, que trae las ideas de ilustración, las modifica y más o menos que se las atribuye a él. Entonces, estos dos, que si hay hombres buenos, tienen que ser hombres malos, exagerando un poco las etiquetas para ser más ilustrativo. En cambio, los une un fin que no es noble, que es el de mantener la oscuridad en España, que es el de mantener, y recordemos también que en esa época nosotros seguíamos siendo parte de España, entonces esta obra también un poco nos incumbe a nosotros, y bueno, al final no voy a adelantar mucho del libro porque los invito a leerlo, pero se ve que la motivación que tiene una pareja y la motivación que tiene otra hace que el desenlace sea distinto. Entonces, yo creo que es un primer mensaje que podemos tomar de este libro, que es el diálogo en diferencias. Y el segundo punto que creo que vale la pena resaltar bastante es que, según lo veo yo, y también lo he visto, lo bueno de este autor es que es bastante activo en redes sociales y en entrevistas, estamos hoy en día probablemente en una situación muy, muy, muy parecida a la de esa época de oscuridad antes de la Ilustración. ¿Por qué? Porque a pesar de que en esa época lo que había era ignorancia por falta de medios, por falta por prohibiciones, en cambio hoy tenemos otro peligro que es el exceso de información. Hoy en día estamos en el mismo punto, hay igual una confusión, pero esta vez porque hay exceso de información. Tal vez esta vez podemos acceder a cualquier lado, no como en esas prohibiciones que no podíamos ni traer una enciclopedia, ahora podemos acceder a donde sea, y eso también es peligroso. Yo no creo que deba ser limitado, sin embargo, la herramienta que tenemos para combatirla es la misma que propone el libro, que es la educación, la razón, la ciencia. En todo caso, yo desde ese punto de vista lo veo que es un libro que, si bien te está hablando de dos señores de 70 años, dentro del siglo XVIII, es bastante aplicable a los razonamientos que tenemos hoy día, que estos hombres buenos son los que hoy, así como lo son los maestros o cualquier otra persona que invite a pensar, a criticar y no proponga, como tenemos hoy en día bastante información de muchos lados, que muchos se creen dueños de la verdad, encontramos desinformación que con 4 retweets ya es una verdad absoluta y principal. Entonces, creo que esto nos enseña que el antídoto para esto es la educación, y que los hombres buenos van a ser quienes traigan el razonamiento crítico sobre todo a los jóvenes, que somos quienes más expuestos estamos a estas ideas. Muchísimas gracias, Sebastián. Creo que estamos aquí conectados más de 300 personas buenas, hombres y mujeres buenas, que amamos las letras y que estamos luchando también pues con esa desinformación. Me encantó esa reflexión que hiciste, porque yo soy periodista y uno de los grandes problemas de la actualidad son las noticias falsas, las conocidas como fake news y la posverdad. Y realmente proyectos como este son los que tratan de reflexionar y llevarnos hacia lo que es la lectura, hacia lo que es la educación, para darnos esa capacidad de discernir. Yo quería preguntarle entonces a Javier y a Ana, ¿qué piensan de este libro, de esta obra Hombres Buenos, acerca de este efecto que tiene de llevar a un gran público, como lo hace mucho este autor, con estas obras clásicas? Javier se dedica pues a editar en un país en el que esto es una tarea titánica, y muchísimas gracias por hacerlo. Y Ana pues es formadora de docentes. Entonces, ¿cómo ustedes pueden analizar o ven esta obra de dos amantes de las letras que rescatan una enciclopedia, y el trabajo que hacen ustedes también desde la educación y desde la edición de libros con las letras? ¿Cómo nosotros y ustedes desde su labor rescatan esas letras?
Estoy poniendo mi cámara, pero se tarda un poquitito porque el internet está fallando. Ah, ya creo que ya sí me ven. Sí, ahí la vemos, sí. Gracias, Silvia. Gracias a todos por la paciencia, porque el internet no está muy bueno hoy aquí. Bueno, yo escuchando tomaba, ¿no? Y de la pregunta que hacía sobre el lenguaje, un libro que también leí hace mucho tiempo y que también hace referencia, en este caso, Felipe Merieux, dice, las palabras no son neutras, ¿no? Y realmente esas palabras no son neutras, que tiene que ver mucho con el lenguaje. Creo que mi cámara volvió a apagarse. Discúlpenme. Le decía yo, voy a seguir para no perder yo el hilo conductor de lo que estoy diciendo, si así me lo permite. Les decía yo precisamente son neutras y que nosotros como educadores, valiéndonos de lo que ha dicho Sebastián, hoy día nos enfrentamos realmente a situaciones muy dicotómicas, ¿no? Con respecto a la reestructura del lenguaje, partiendo de todos los elementos pues, que tenemos hoy día dentro de nuestras aulas de clase, dentro del proceso de globalización en el que vivimos y precisamente pues, todos estos estudiantes que nosotros tenemos, y lo conversaba yo en clase con los chicos, nosotros tenemos que tratar pues de emparentarnos con lo digital, con esta nueva que se teje dentro de ellos. Pérez Reverte, en su libro Hombres Buenos, hace alusión a dos cosas que a mí me gustaron muchísimo, porque leí el libro Sebastián. Desde que conversamos, pues me motivé y lo leí, lo engullí rápidamente, el libro. Me gustó muchísimo la de la empatía, cuando esos dos seres que pues, antagónicamente pues no se conocen, tienen vidas totalmente diferentes, comienzan entonces a entenderse a través del lenguaje y de la cultura, pues ellos comienzan a experimentar, ¿no? Y es parte de lo que nosotros como docentes tenemos que tomar y que precisamente, como decía yo cuando hice la intervención con Franklin, el monstruo le reclama a su creador. Tú nunca me conociste, me abandonaste, me dejaste solo. Entonces, nuestra función como docentes pues, radica en eso, en rescatar a ese ser humano que está allí, como decía yo anteriormente, pulsar en sus emociones, en sus sensaciones, en sus pensamientos, todas esas ideas, porque ellos no aprenden de la misma manera, no visualizan las cosas de la misma forma, y por eso Goldman nos habla de las inteligencias múltiples, pues eso no está allí por causalidad ni por casualidad, ¿no? Entonces todo tiene una razón de ser. Entonces la invitación de nosotros desde el libro de Pérez Reverte y de la crítica que hace Mary Shelley, imagínense, en el 1818, y estamos hablando del 2000, del año 2020, es precisamente pulsar en ese ser humano, como decía Xavier, en ese puente que es el amor, ¿no? Y precisamente la empatía de la que hablaron aquí, pues, queridas, que son Beatriz, Lori y Nancy Barrio, es tomar esa empatía, visualizarnos en el espejo del otro, visualizarnos en ese otro que tenemos enfrente, porque estamos hablando pues con chicos que son netamente digitales, no estamos en un mundo realmente en el que la velocidad vertiginosa de la ciencia y la tecnología nos falla y nosotros no podemos dormirnos en eso, ¿no? Pero hasta dónde, como en palabras de Heidegger, nosotros podemos entonces tomar eso como rizoma, enlazarlo en cotidiana como docente y hacer una exploración vital a la esencia de ese ser humano y conectarlo con lo cotidiano, con lo hermoso de la vida. Entonces, yo pudiese decir muchas cosas más, pero yo sé que estoy con el tiempo, así que bueno, a menos que me dejen seguir hablando y yo puedo seguir hablando. Continuaremos conversando con las otras obras. Muchísimas gracias, Ana. Sin duda, pues es un tema apasionante. Javier, escuchamos su reflexión sobre Hombres Buenos de Arturo Pérez Reverte y el planteamiento que estamos analizando, ¿no? Del llevar ese lenguaje, esas palabras a costa de todo. Javier. Sí, mira, Hombres Buenos y la biografía de Rocafuerte tienen muchos ámbitos en común, ¿no? Son obras que se sitúan en el ámbito de la ilustración. Hay que saber que Vicente Rocafuerte fue un gran entusiasta y difusor del pensamiento, sobre todo político, de la ilustración, ¿no? Luego también hay una empatía entre los métodos y los objetivos que persigue Pérez Reverte y los que aprovecho para saludar a mi buen amigo Alejandro Querejeta, persigue también en esta biografía, que es utilizar las técnicas narrativas de la ficción para acercar un tema que en este caso es de índole histórica, igual en el caso de Hombres Buenos, pero utilizando herramientas propias de la ficción.
Es decir, inventándose un narrador, unos personajes, recreando, como sucede en el caso de Rocafuerte, todos los medios de transporte, por ejemplo, los viajes en barco para ir desde Guayaquil a Lima o de Lima a Panamá, de Panamá a La Habana, de La Habana a Londres o a Madrid. Todo eso implicaba mucho tiempo, muchos riesgos y una tecnología que tiene que reflejarse en el discurso novelesco también, que es lo que hemos tratado de conseguir con estos libros, ¿no? Igual el desarrollo de la técnica de los armamentos y también algo que es muy importante en el caso de Rocafuerte, que es el desarrollo del mercado financiero. Como todos sabemos, las guerras se ganan con dinero, aparte de que con el valor de los soldados, pero si no hay dinero detrás, las guerras no se ganan nunca. Entonces, en la biografía de Rocafuerte se noveliza muy bien esta parte, ¿no? Porque igual es bueno que todos sepamos que mucho de sobre todo la vida íntima de Rocafuerte, no tenemos documentación porque él pidió a su viuda, a Baltasar Calderón, que quemara sus papeles. Entonces es allí donde la ficción llena esos vacíos, ¿no? Y nos permite acercarnos a un personaje y a una época que en esto coincide con Hombres Buenos, que es el periodo de la Ilustración, el surgimiento de la libertad de los países de Sudamérica, básicamente, de los Estados Unidos y también del fenómeno francés, ¿no? Con Napoleón y todo esto, las Cortes de Cádiz, todo eso está emparentado con esta época y tiene sobre todo unas preguntas. Yo creo que siempre los libros tienen que dejarnos más preguntas que respuestas. Y creo que la principal pregunta es que todos los que nos acerquemos tanto a Hombres Buenos como a la biografía de Rocafuerte, es decir, ¿qué de lo que nos cuenta de este personaje, lo que vive, es vigente para nosotros? ¿Qué nos interpela? Y creo que ese es el punto cuando empieza realmente la lectura. Una vez que has terminado de leer el libro, te has emocionado, has sufrido con eso, has sentido alegría, a veces aburrimiento, pero cuando termina la lectura, empieza el verdadero proceso, que es el preguntarte. Así que eso sería como veo, ¿no? Muchísimas gracias, Javier. Bueno, estamos nosotros en nuestra 7ª edición del Conversatorio Literatura en Tiempos de Pandemia. Esta noche nos acompañan Ana Pérez, coordinadora de Maestrías en Educación Online de la UES, Javier Michelena, escritor y fundador de Paradiso Editores, y Sebastián Vallejo, estudiante de Derecho de la UES. Estamos analizando las obras Hombres Buenos de Arturo Pérez Reverte, Frankenstein o El Moderno Prometeo de Mary Shelley y Vicente Rocafuerte de Alejandro Querejeta Barceló. Estamos en esta noche, pues le damos la bienvenida a todos nuestros asistentes, a todo nuestro público de asistentes que cada 15 días nos acompaña en este espacio que es organizado por la Facultad de Posgrados de Derecho, la Facultad de Maestrías en Educación de la UES y la Facultad de Comunicación, una iniciativa de nuestro rector Joaquín Hernández Alvarado. Bien, le pedimos de favor a Valeria que nos ayude con el tercer video para comenzar el análisis de Vicente Rocafuerte, una biografía novelada escrita por Alejandro Querejeta Barceló. Vamos a ver en este video el fragmento de una entrevista que realiza el autor, su editor, pues ellos han recorrido pues algunos medios con su obra. Entonces vamos a analizar ese fragmento de entrevista en el cual pues se nos habla de la importancia de Rocafuerte como un personaje que trascendió fronteras, que luchó por esa unidad latinoamericana, que no hizo una política solo interna, sino que también trabajó a nivel externo, que desde su formación tuvo ese sentido global, ¿no? Y vamos a escuchar también, después de esta entrevista, un fragmento de la obra para iniciar nuestro análisis con el tercer libro de la noche. Adelante, Valeria. Rocafuerte fue un hombre que organizó el Estado ecuatoriano. Hay historiadores que se han puesto a sacar la cuenta de la cantidad de gente que durante el gobierno de Rocafuerte fueron ajusticiados. Y la gente no se da cuenta, algunos no se dan cuenta que Ecuador era un país ocupado por tropas extranjeras. Tropas, soldados que venían del Perú, que habían hecho la independencia y que estaban aquí en el país al mando del general Flores. Gente a las cuales no se le pagaba y se dedicaron al bandolerismo y al asalto de haciendas y demás. Ese Rocafuerte hay que complementarlo con este otro Rocafuerte. Es un estadista a escala latinoamericana. La historia de México, por ejemplo,
no se puede escribir sin mencionar a Rocafuerte. La historia de la diplomacia latinoamericana no se puede escribir sin mencionar a Rocafuerte. La resistencia que Rocafuerte le hizo al Vaticano en su época es algo que todavía no se ha estudiado. La historia de la masonería, desde el punto de vista no solo de la independencia de América Latina, sino de la construcción de los estados latinoamericanos, es imposible hacerla sin mencionar a Rocafuerte. Si Madrid fue mi escuela en Derecho Constitucional y Liberalismo, La Habana en las sociedades secretas y las artes conspirativas, Filadelfia en filosofía política y pedagogía, Londres fue en materia diplomática y financiera, pero sobre todo en el lado oscuro de la política en las dos orillas del Atlántico. Bien, vamos a continuar con nuestra reflexión. Vicente Rocafuerte es uno de los políticos más respetables de la historia ecuatoriana, impulsó la educación, fue opositor de las monarquías, un líder sumamente importante en esa unificación y la revolución latinoamericana, ¿no? La independencia de nuestros países. Javier, ¿por qué es vital contar en estos tiempos la biografía de un político en un tiempo en el que la política está envuelta en la corrupción, en un tiempo en el que nosotros decimos político, pero ya no es como cuando hablamos de Vicente Rocafuerte? Javier. Justamente para llamar la atención a la sociedad ecuatoriana, a los lectores, sobre esta aparente contradicción, ¿no? Es decir, no toda la vida de Ecuador ha tenido políticos como los que han hecho, digamos, su papayal durante la pandemia. No todas las veces los políticos ecuatorianos se han dedicado al saqueo y al robo y al abuso. Tenemos personajes como Rocafuerte, como Olmedo, como García Moreno, como Velasco Ibarra y muchos otros de los cuales Ecuador puede enorgullecerse. Entonces pienso que todos estos grandes hombres, más allá que se pueda discutir si lo importante en la historia es estudiar las figuras que influencian sobre los pueblos o los pueblos en sí mismos, creo que es importante conocer esta suerte de reserva moral que constituyen estos grandes personajes. Ecuador tiene motivos para ser orgulloso, pero tiene que conocerlos, porque como bien decía Jorge Enrique Adún, no se puede amar lo que no se conoce. Y quizás este es el papel más importante que se desarrolla desde el punto de vista editorial. Y para ello hay que buscar cuáles son las mejores maneras para llegar. Y es por esto que nosotros hemos optado para esta novela utilizar para esta biografía la figura de la biografía novelada, para hacerle una, digamos, una biografía que se lee como una novela. Por otra parte, Vicente Rocafuerte es realmente, digamos, un ecuatoriano de dimensión continental. Eso sí debemos reconocer, no hay muchos, ¿no? Y un personaje realmente fascinante para contar sus aventuras. Un hombre que estuvo, como bien has leído el fragmento anterior, estuvo en Madrid durante las Cortes de Cádiz, huyó de allí perseguido por el rey Fernando VII, se refugió en París, allí conoció a Simón Bolívar, conoció a la familia de Napoleón, estuvo luego en Ciudad de México, fue parte de ese proceso revolucionario, igual en Cuba, conspirando en este caso con Bolívar para tratar de conseguir la liberación de las repúblicas que estaban en Centroamérica. Pero es quizás muy importante cómo él logró avisorar una realidad que venía y que hoy todos somos conscientes, que es el surgimiento del mercado financiero. Quizás uno de los dilemas morales más fuertes que enfrentó Rocafuerte fue decidir pagar por su propia decisión 63.000 libras esterlinas de la deuda que mantenía Simón Bolívar con sus acreedores de Londres. Este dinero no era de Rocafuerte, era del Estado mexicano. Pero él decidió cubrir esta deuda para mantener abierta la línea de crédito para Simón Bolívar y la Gran Colombia, lo cual en última instancia posibilitó que se concretara la independencia de Venezuela, de Colombia, Ecuador, pues luego de Sudamérica en su conjunto. Después de esto, Rocafuerte tuvo que responder en México, y algunos lo comprendieron y otros no, incluso fue enjuiciado por el Congreso mexicano. Entonces, estos son los dilemas morales, ¿no? Pero volviendo al tema de la corrupción, es importante resaltar cómo un hombre como Rocafuerte, que era un hombre de dinero, uno de los iniciadores del cultivo del tabaco y el cacao en Ecuador, dedicó todo su patrimonio, todo su dinero, todas sus haciendas a la libertad. Él pagó, por ejemplo, de su bolsillo la edición del discurso de las mitas de Olmedo, y lo hizo circular en toda Europa. Tradujo muchas de
de pensamiento de los padres fundadores de los Estados Unidos. Lo tradujo al español, lo hizo circular por toda América, fundó revistas. Él mismo escribió varios libros, entre ellos dos muy interesantes, que son el Tratado de la Tolerancia Religiosa, algo que no se hablaba todavía en esa época en América Latina, y también en la renovación del sistema de las cárceles. En esa época las cárceles eran solamente unos sitios donde la gente iba prácticamente a morir. Y él empieza a proponer soluciones de readaptación de los reclusos y todo esto, ¿no? Entonces, Rocafuerte es un modelo de ciudadano porque es además un ciudadano civilista, ¿no? Siempre pensó que el poder tenía que estar no en manos de los militares, como sucedió con nosotros en el caso de Flores. Flores simplemente fue el general de un ejército de ocupación, como lo decía Alejandro en el video. Así es como nació Ecuador. Sin embargo, Rocafuerte estaba convencido de que Ecuador tenía que ser una república y tenía que tener separación de poderes. Y esto yo creo que es importante que lo conozcamos porque la política hoy se ha desprestigiado mucho, como decías tú al inicio de la pregunta, pero creo que hombres de la talla Rocafuerte, de Olmedo, que en este sentido es muy importante leerlos juntos. Son dos personajes que compartieron la misma época, los mismos ideales. Olmedo mucho más en el contexto local, en Guayaquil, con una proyección nacional, y Rocafuerte recorriendo toda América y Europa en pro de las ideas de libertad, de independencia y también de progreso. Me recordaba cuando contaba Sebastián del libro Hombres Buenos, por ejemplo, una de las escenas que se narran en la biografía de Rocafuerte, cuando él decide probar un invento nuevo que estaban probándolo en Londres. Y ese era la escafandra para poder bucear. Entonces, él llega, ve que están en eso, se pone traje de buzo y de buena primera se lanza a Támesis para probar cómo funcionaban estos aparatos, ¿no? Igual las desbotadoras de algodón, las envió acá, fundó la primera compañía de transporte fluvial a vapor. Entonces, había todo este afán también de integrar el progreso de la ciencia y la tecnología a la cultura, en este caso en Ecuador, ¿no? Pero lo mismo en México. Él llevó la luz eléctrica a la Ciudad de México. Entonces, creo que grandes hombres como estos tienen esa posibilidad inmensa de constituirse en faros que guíen el pensamiento de una nación. Cuando empezamos esto, yo decía, ¿por qué ponerle a la colección de grandes biografías por un país en busca de sentido? Es por esto, porque yo creo que muchos de los sentidos los podemos encontrar en las preguntas que se hicieron todos estos hombres. Es decir, la historia, si no se la conoce, es realmente grave porque estamos condenados a repetirla. Entonces no podemos darnos el lujo de ignorar la historia, tenemos que reflexionar sobre nuestra herencia y eso lo tiene que hacer cada generación. O sea, cada generación de ecuatorianos tiene que revisar y tener una visión sobre lo que ha sido el pasado de nuestra sociedad, lo que es el presente y cuál es la sociedad que queremos proyectar. Entonces, un poco en ese sentido va esta colección de FIA, ¿no? En la parte ya propiamente literaria, sí, les recomiendo con entusiasmo la lectura de este libro porque es francamente muy divertido. Está excelentemente reconstruido la vida de Rocafuerte en las ciudades como La Habana, en Madrid, en París, en Filadelfia, que él pasó muchos años de su vida allí, y por supuesto en Lima, donde murió, porque él no pasó mucho tiempo en Guayaquil, ¿no? Entonces creo que es interesante recuperar esta figura de Rocafuerte como el político de dimensión continental, el hombre que procuró a través de su patrimonio, de sus esfuerzos, de su vida mismo, difundir las ideas liberales y también buscar para su país un gobierno apropiado. Entonces creo que estos son los políticos de los que vale la pena ocuparse. Los otros son propios de la Crónica Roja y de ellos deben ocuparse los jueces. Pero tenemos nosotros como ecuatorianos faros a los que podemos rezar a ver para que iluminen nuestro futuro. Muy bien, Javier, muchísimas gracias. Realmente estaba recordando en la primera edición de nuestro webinar, uno de nuestros panelistas habló sobre una biografía novelada de Simón Bolívar que había escrito una mujer miembro de una biblioteca del gobierno de los Estados Unidos. Entonces, tenemos nosotros biografías de personajes como Bolívar, tenemos nosotros esta biografía de Vicente Rocafuerte y este gran proyecto de Paradiso
editores de editar biografías noveladas de personajes relevantes en la política ecuatoriana, en un tiempo en el que tal vez no conocemos a profundidad estos perfiles, y retomando esas palabras, pues sí, los que no conocemos la historia estamos condenados a repetirla. Se une muchísimo hacia esa pasión del libro Hombres Buenos, en el que se rescatan pues los pensamientos de la Ilustración, y esa luz que busca el ser creado por el doctor Frankenstein, que dice, me dejaste solo, ¿no? Entonces, tal vez esa misión de editar, Javier, se vuelve una forma de ofrecer luz a nuestra sociedad. Bueno, invitamos también a nuestros asistentes que hagan sus preguntas y sus comentarios en la ventana del chat. Vicente Rocafuerte pues tiene una muy buena aceptación, y Mariuxi Morocho nos dice que sí, a los políticos les hace falta tener amor al país en la actualidad. Nos decía Sebastián en su intervención que teníamos un exceso de información, y realmente podemos percibir eso a partir de todos los casos de corrupción que lamentablemente estamos viendo, ¿no? Bien, quería darle paso entonces a Ana Elisa y a Sebastián para que nos cuenten un poco sobre su percepción de qué es contar en estos tiempos de pandemia, en los que también hemos estado sumidos por la corrupción. ¿Cómo es en estos tiempos de pandemia contar la historia de un político que sí aportó hacia la imagen del país, inclusive a nivel internacional? Ana Elisa, le escuchamos. La pregunta es bien compleja y voy a decir, señor Xavier, que yo quedé absorta ante todas las palabras que usted dijo, porque realmente es apasionante escuchar pues de su voz, en este caso de su viva voz, una historia tan conmovedora, tan hermosa y tan fuerte, tan contundente como la de Vicente Rocafuerte. Yo particularmente la estrecho, ¿no?, con nosotros, pues los docentes que tenemos pues que vivenciar el currículum hoy día, y voy a hacer la analogía, ¿no? ¿Desde qué punto? Nosotros tenemos que impartir un currículum. El currículum educativo ecuatoriano es un currículum que se basa en una pedagogía constructivista, que busca la formación de un ser crítico, reflexivo, con carácter, con fuerza, que opine, que trascienda y que conozca realmente, y es parte importante, es parte vital. De hecho, 3 ejes fundantes del currículum ecuatoriano son la equidad, la justicia y la innovación. Entonces, cuando hablamos de equidad y de justicia, nosotros tenemos un referente tan importante como Vicente Rocafuerte, que fue un hombre que realmente llevó ideales y convicciones y que representó un ideal dentro del país, que marcó una gran etapa dentro de la República y que precisamente fue el segundo presidente y que en este caso realizó políticas de Estado bien contundentes. En este caso también, pues Silvia lo ha dicho y usted también, estoy totalmente de acuerdo como docente, que nosotros debemos enseñar la memoria histórica, porque es parte vital, precisamente para no repetir, como dice Silvia, los errores del pasado. Entonces, en este caso, nosotros pues tenemos que estar conscientes de que esa fuerza, de que ese espíritu que imperaba en ese momento en Rocafuerte es el mismo espíritu que nosotros como docentes debemos tratar de pulsar en nuestros estudiantes para que sean críticos, para que sean reflexivos, para que en este caso conociendo su historia, su identidad, puedan entonces marcar su futuro y trascender las barreras que tanto este país necesita y que tanto quiere, que están plasmadas en ese sistema educativo. Muchísimas gracias, Ana. Escuchamos a Sebastián. Sí, yo en este punto, luego de escuchar atentamente las palabras de Javier, quisiera traer a este comentario las acertadas palabras que dijo el doctor Hernández al empezar la intervención, indicando que nosotros también somos un país también que decir. Empezó diciendo que este tipo de eventos, y en general el trabajo que todos vemos que hace la UES, es expresar eso que nosotros los ecuatorianos también tenemos que decir. Y creo que a través del trabajo de Javier y de Alejandro podemos ver estas historias, ya que creo que el formato novelado lo hace mucho más fácil, sin que esto implique menos trabajo que las biografías convencionales. Creo que es una manera muy acertada de dar a conocer, sobre todo a los jóvenes, estas historias de hombres buenos
que también tenemos acá en el Ecuador y que nos ha dado, por ejemplo, una relación muy estrecha con México, que puede ser que hoy día no la tengamos tan presente como en realidad pasó. Y vaya, entonces eso convertiría, conectando todo lo que hemos dicho, también en hombres buenos a personas que buscan difundir estas ideas y dar a conocer a los ecuatorianos las herramientas que tenemos para muchas veces saltar estas barreras, que creo que una de las más importantes también es el complejo, porque no conocemos lo nuestro, entonces nos quedamos estancados un poco en el progreso del que tanto estamos hablando y que buscamos con este tipo de eventos. Bien, tenemos que un fragmento del libro que comparte nuestra asistente Rudy Zambrano. Ella dice: no será un viaje fácil, pues habrá quienes sientan esa oscuridad como su hogar, un mar manso en el que nadan a gusto junto a una ignorancia que impide el desarrollo auténticamente libre de la sociedad. Es lo que estamos tratando nosotros en estas respuestas, lo están tratando nuestros panelistas Sebastián Vallejo, Javier Michelena y Ana Pérez. Voy a conectar algunas de las preguntas que nos hacen nuestros asistentes Mariuxi Morocho, Silvia Quesada y Darwin Borja. Silvia aborda de la similitud de la fiebre amarilla con el coronavirus, y creo que esto va orientado hacia cómo se actualiza tal vez esta narración de historias, ¿no? ¿Cómo, le preguntamos a nuestros tres panelistas, cómo esta pandemia va a modificar esa forma de contar historias? Estamos hablando de obras que se escribieron hace muchísimos años, en épocas de revolución, en momentos difíciles, como el movimiento de la Ilustración. Mary Shelley pues escribió literatura en una época en que prácticamente era una actividad prohibida para las mujeres. Y esta labor de Vicente Rocafuerte de tratar de unificar una patria naciente. ¿Cómo nosotros ahora, en estos tiempos difíciles, en este momento histórico que estamos viviendo de pandemia, vamos a cambiar esa forma de narrar historias que a la larga van a transmitir conocimiento? Bueno, creo que puedo tomar la palabra para responder. Por supuesto, sí. Sí, justamente con el tema de la pandemia, yo quisiera poner un ejemplo para responder lo que comenta Rudy. En efecto, hay una escena en el libro que me parece, me llamó mucho la atención, sobre todo porque fue como el destino que me hizo leer esa frase justo en este momento. Vaya, es una escena en la cual tenemos uno de los dos viajeros muy enfermo, que le había dado algún tipo de enfermedad que no lo detalla porque en esa época no la conocían, una especie de gripe bastante fuerte, y lo que pasa es que el otro llama a un doctor ahí en París, y viene un doctor que termina siendo un charlatán, que le dice que hay que abrir ventanas para que entre en los buenos humores, y que también hay que hacerle un corte para que salgan los malos humores, en fin, un tratamiento que el marino, el otro personaje, no era ningún doctor ni estudiante de medicina de la UES, sino que simplemente había leído y tenía cierto grado de sensatez y de ideas de ciencia, y se dio cuenta que este era un charlatán. Entonces eso genera que lo que a mí me dio a entender es algo parecido a lo que vivimos. Muchas veces nos quedamos tranquilos recibiendo comentarios o consejos, o encontramos información en internet sobre todo por la pandemia, sobre recetas mágicas y cosas que nos tienen tranquilos porque es información que nos llega, y es estar cómodo en una ignorancia de no ir un poco más allá, investigar o tener ese razonamiento crítico y poder distinguir un poco qué es lo que tiene sentido y qué es lo que no, en base a nuestra cultura, en base a tener un pensamiento crítico. Creo que el internet me está ayudando en este momento. A la pregunta de cómo contar historias hoy día, bueno, yo creo que esa pregunta, la respuesta, pues Javier nos puede ayudar mucho mejor, ¿no? Siendo escritor. Pero si a mí me tocara escribir una historia hoy día, Ana, la escribiría como siempre hablo, desde el corazón, con conciencia crítica. Realmente escribiría algo que a mí me gusta, por lo que yo me apasiono, por lo que amo. Porque realmente creo que las palabras, cuando brotan del corazón, no sé si Javier me pueda corregir, pues brotan auténticamente y son genuinas. Entonces buscaría yo escribir algo sobre lo que me apasione, sobre lo que a mí me guste, sobre con lo que yo me sienta cómoda, ¿no? Hay muchísimas cosas sobre las que
quizás si en mi caso fuera, yo quisiera escribir muchas de las cosas que me han pasado, muchas de las experiencias, porque siempre digo que realmente la experiencia es algo, es eso que nos pasa y nos traspasa, ¿no? Porque siempre la experiencia para mí, si nos sucede algo, nosotros debemos entonces internalizarlo, desbrozarlo y auténticamente vivirlo, ¿no? Para entonces en ese momento poder sentir y pensar con otras visiones, en otras perspectivas, porque si realmente no lo internalizamos, entonces pasó por nosotros, pero no hizo huella, ¿no? No dejó huella en cada uno de nosotros. Entonces, como dice Luisa dice, no hay sentimientos, no existe el amor. Si enfermiza, no hay sentimientos, no existe el amor. Bueno, no entiendo mucho eso, pensé que había leído otra cosa, pero realmente la vida, escribir sobre lo que uno siente, sobre las pasiones, es precisamente convocar a los sentimientos, y en los sentimientos hay muchas cosas, confluyen en muchas emociones en ese momento, y creo que pues escribir en estos tiempos es escribir desde el corazón, es escribir con el alma y poner tu corazón en eso que escribes. Bien, Nelson Orbe en la ventana del chat nos dice Vicente Rocafuerte, refundador de la patria, visionario en todo contexto, orgullo de nuestra nacionalidad, auténtico exponente de cómo se debe hacer política, de verdadera política en favor de los conglomerados sociales. Javier, le escuchamos. Mira, con respecto a esto de la pandemia que conversábamos, en el caso de Rocafuerte a él le tocó enfrentar la epidemia de fiebre amarilla y su comportamiento fue ejemplar, lo voy a referir brevemente. Guayaquil tenía en ese momento una población de alrededor de 28.000 personas y los que murieron llegaron a los... murieron, por supuesto, policías, bomberos, médicos, y lo único que se escuchaba por las noches eran los carretones que llevaban los cadáveres. Y Rocafuerte nunca abandonó, la mayor parte de la gente se fue hacia las playas o se fue para Monte Adentro. Pero Rocafuerte se quedó en Guayaquil, enfrentó la epidemia y logró que la ciudad saliera adelante, ¿no? Entonces creo que es un ejemplo de crecimiento ante la adversidad, ¿no? Y esto lo hizo Rocafuerte. Ahora, con respecto a cómo será la escritura en tiempos de pandemia, yo creo que será tan diversa como diversos son los seres humanos. Pienso que estos tiempos nos han obligado a mirar hacia adentro. Es decir, muchos hemos estado solos o solamente con el contacto familiar. El contacto, los estímulos que nos surgen del contacto con otros seres humanos escasearon. Eso va a transformar nuestra percepción del mundo. Por supuesto, en lo positivo, mucha gente ha tenido oportunidad de leer más, de escribir también, de acceder a medios electrónicos. Entonces, pienso que todo esto es algo que está en proceso y los resultados los veremos en los próximos años, ¿no? No pienso que se pueda escribir inmediatamente una novela, bueno, quizá un poema, pero una obra de envergadura sobre lo que acabamos de vivir es difícil. Siempre es necesaria como un distanciamiento temporal para poder ser más objetivo, ¿no? Muy bien, Javier. Bueno, y le damos paso a nuestro invitado de esta noche, a Alejandro Querejeta, pues que nos acompaña como autor en nuestra 7ª edición del Foro Literatura en Tiempos de Pandemia. Alejandro, acerca de este pensamiento del que estamos reflexionando, ¿cómo va a cambiar esa forma de narrar? Pues aquí en la ventana del chat Javier Moreira nos dice, escribiría sobre el amarillismo existente en los medios de comunicación y la política que vivimos para comprender con claridad nuestra verdad real. Alejandro, usted como escritor que profundizó sobre esta vida de Vicente Rocafuerte, pues que conoce también la obra de Frankenstein, la obra de Arturo Pérez Reverte, ¿qué nos dice? ¿Cómo va a cambiar esa forma de narrar en estos tiempos con todo esto que estamos viviendo de la pandemia del coronavirus, en una época inundada de información? Bueno, yo no tengo virtudes proféticas, no sé qué va a pasar. Yo estoy en el final de mi vida, es decir, en la etapa final de mi vida. Yo he vivido yo he sido profesor de periodismo también en la Universidad de San Francisco durante muchos años. Y en mi país, Cuba, también ejercí la profesión de periodista. En este año me jubilé, tengo 53 años de servicio tanto al periodismo como a la literatura. Yo he visto muchos cambios tecnológicos a lo largo de mi vida.
he visto cómo el surgimiento de unos medios han querido desplazar otros medios. En este momento el amarillismo se resuelve con, como decía Rocafuerte, con educación, educación y más educación. Esa fue una pregunta que le hicieron un día a Rocafuerte, siendo presidente, habiendo abandonado la presidencia del Ecuador, sobre cuáles eran los remedios de Ecuador. Y yo creo que los fake news, el amarillismo y demás, se combate con mayor educación y con mejor conocimiento de nuestro legado histórico. No tenemos elementos en nuestra vida diaria que nos ayuden a seguir más adelante y a vencer las pandemias. Esta es una más. La gripe española costó 50 millones de muertos y no tenemos estadísticas en América Latina que pasó. Cuando yo era niño, la tuberculosis era epidémica en mi país. En fin, es una pandemia que nos ayuda a nosotros a reflexionar sobre nosotros mismos, sobre nuestra historia. La literatura que se leerá es una literatura que incorporará todos los lenguajes que se han ido sumando al desarrollo tecnológico contemporáneo. No hay que tenerle miedo a eso. Al amarillismo hay que combatirlo con educación y educación. La profesora que habló anteriormente se refirió a todo digamos, el fundamento del pensamiento educacional ecuatoriano en cuanto a, por lo menos, en cuanto a la educación superior. Todas estas cosas tendrán que entrar en reconsideración. Rocafuerte revolucionó la enseñanza en el Ecuador. Rocafuerte hizo que las mujeres entraran a las aulas, que hubiera colegios mixtos. Vayan ustedes nomás al Colegio Vicente Rocafuerte y recuperen la biblioteca que Vicente Rocafuerte donó a ese colegio que hoy lleva su nombre. Ahí tienen ustedes todo un abanico de lecturas que hizo este hombre en medio de situaciones difíciles y complejas. Cuando Rocafuerte llegó a La Habana, los intelectuales habaneros se asombraron de que aquel hombre llevaba 2 maletas y había 13 mulos cargando su equipaje. Su equipaje estaba en las 2 maletas y el resto era su biblioteca. De manera que no le tengan miedo a la pandemia. Los libros siempre están a nuestro servicio y los libros, como de la época de Gutenberg hasta nuestros días, siempre se irán revolucionando. Estamos hablando de soportes. Desde el punto de vista comunicacional, ahora tenemos nuevos soportes. Igual que tuvimos la televisión, igual que tuvimos la radio, pero la información sigue siendo la misma. Rocafuerte fundó periódicos, tanto aquí en el Ecuador como en La Habana, como en Filadelfia y en Londres. De manera que Rocafuerte también fue un hombre de los medios. Esto es interesante, en México fundó periódicos. Y en México, los periódicos que fundó Rocafuerte fueron cerrados por la censura. De manera que lo que nos toca a los periodistas, les toca a ustedes, a esta joven tan bonita que está dirigiendo esta charla de hoy, que la estoy mirando y ahora se ríe, a esta joven que quiere ser periodista, es perseverar en el oficio, perseverar en que la información tiene que ser una información que se base en una investigación adecuada. Yo escribí un libro sobre el periodismo de investigación que publicó la editorial Paraíso. Y el acercamiento al periodismo de investigación me ayudó a escribir el libro de Rocafuerte. Me hizo escribir el libro de Rocafuerte. Ecuador no tiene nada de qué avergonzarse de todos los problemas que están pasando ahora. Lo que hay que sacudirse de ellos, ponerse de pie y seguir adelante, con fuerza. Muchísimas gracias. Las figuras extraordinarias de nuestra historia, que es la mía, es la historia latinoamericana. Entonces, muchísimas gracias. De verdad, muchísimas
Gracias, Alejandro. Pues Alejandro Querejeta, el autor de la biografía novelada de Vicente Rocafuerte, nos acaba de decir que no tengamos miedo ante este momento histórico que estamos viviendo. Es el planteamiento de Magner Aguirre, que nos escribe en la ventana del chat y nos dice: volveremos tal vez a tener una generación decapitada, la producción literaria tal vez se volverá como un espejo de esa amargura vivida, y él teme que nos convirtamos en una cultura fría, ¿no? Un poco para terminar, quisiera buscar la reflexión de nuestros tres panelistas, Javier Michelena, Ana Pérez y Sebastián Vallejo, sobre este amor por la palabra que nos ha unido esta noche. Y por supuesto de Alejandro también, de quien hemos tenido la suerte por primera vez en esta edición de tener al autor de uno de los libros que nos acompaña en esta reflexión. Una reflexión breve para terminar sobre este amor a las letras, en el cual se reflexiona desde estos tres personajes: los hombres buenos que recuperan la enciclopedia, Frankenstein, que utiliza este instrumento del lenguaje, de un lenguaje seductor, un lenguaje monstruoso, y Vicente Rocafuerte, un gran estadista que a través de su palabra pues unió a muchísimas culturas. Los escuchamos y terminamos con nuestra séptima edición de Literatura en tiempos de pandemia. Ana, no sé si comenzamos con usted. Muy bien, aquí estoy, querida Silvia. Quiero en este momento, si me es posible, déjenme ver si puedo compartir algo que quiero con ustedes para hacer la reflexión. Permítanme solo un momento para poder hacerlo. Ok, ahora sí. Quiero mostrarles algo que utilizo yo. Déjenme que se pantalla, creo. No, pues yo se los... Discúlpenme un poquito, está fallando esta noche. ¿Sí visualizan esta lámina que estoy colgando? ¿Sí me ayudan con el micrófono diciendo que sí la visualizan? Sí, por supuesto, ahí la vemos. Gracias, Silvia. Fíjense, esto es un pensamiento que utilizo yo, los estudiantes que han visto clase conmigo, la conocen, y quiero compartirla porque realmente pues nació de varias investigaciones, de varias cosas pues que he hecho, y dice así: quiero descubrir la huella de mi vida para saber cómo ocurrió ese forjamiento. Eso a lo que se refería en este caso el monstruo con su creador. Quizás y siga construyendo mi refugio de regularidades o despliegue mi humanidad, que era lo que pedía el monstruo, es lo que hablaba Reverte, y en este caso la humanidad que habitaba en palabras de Xavier Rocafuerte, para ser con los otros, donde escucharme y saber de mí puedan propiciar un sentido otro, donde pueda desplicarme leyéndome a mí mismo y leer con los otros, que es lo que nos acaba de decir nuestro invitado especialísimo, el doctor Querejeta. Convivir con seres humanos, con sus valores, experiencias, aprendizajes, afectos, pasiones y emociones, podrá ayudarnos cada día a ser maestro o maestra y fortalecer el potencial humano que me habita. Eso que reclamaba Frankenstein. Y tal vez, dejando que otro se nos acerque, pueda ocurrir un gran acontecimiento. Descubrir que soy un siendo que aún no soy. Es decir, un ser en permanente y plena construcción. Eso para mí es lo que debemos hacer nosotros los docentes, desde todas las perspectivas, pues en este caso que hemos visto hoy, desde todos, pues este regalo que nos han hecho nuestros panelistas, nuestros compañeros que están hoy con nosotros, agradecida enormemente por la experiencia de contar no solamente con 2 compañeros, sino con 3, al maestro Querejeta por estar aquí, a Xavier, pues y a Sebastián, que es un orgullo para nosotros como maestros, pues que esa voz de nuestros estudiantes sean escuchadas y que trasciendan las barreras de un aula de clase. Bien, agradecemos a Ana. Bueno, finalmente creo que tuvo un problema de conexión, pero logramos escuchar su conclusión. Le damos paso a Sebastián para que haga el cierre de su presentación. Bueno, yo quisiera terminar con una frase del inmortal Miguel de Cervantes, muy corta, que dice que lee mucho y anda mucho
ve mucho y sabe mucho. Con todo lo que hemos hablado aquí, creo que las ideas de cultura como una solución a varios de los problemas que hoy enfrentamos es muy adecuada, pero también en ciertos casos la cultura y la literatura, si no son una solución, pueden ser un consuelo. Los libros, a todos los que estamos aquí, nos han acompañado a lo largo de estos momentos difíciles que seguro pasarán, y siempre es bueno tener estos espacios en el que podamos difundir literatura. Quiero agradecer a los organizadores y también pedirle a mis compañeros, que estoy seguro que muchos lo harán, que se animen a participar. Yo espero no ser el último de nosotros que viene a estos espacios y básicamente habla sobre lo que lee y lo que piensa. Muchas gracias con todos y buenas noches. Javier, le damos paso, le escuchamos. Muchísimas gracias, Sebastián, por esas palabras. Mira, yo quiero referirme poco como editor, ¿no? Un editor vive entre libros que remiten a otros libros, palabras que remiten a otras palabras. Y quiero hacer un tributo a José Lezama Lima, un gran poeta cubano, que él decía: la cultura no te pertenece de verdad si no es conversable, si no puedes conversar de lo que sabes. Y creo que lo que hemos hecho hoy esta noche va en esa línea. Creo que es importante que seamos capaces de apropiarnos de los contenidos y podamos compartirlos vía conversación con otros seres humanos. Creo que ese es el camino que señala el desarrollo de la cultura, y por supuesto entre esos los libros, que son este vehículo tan privilegiado, ¿no? Y voy a citar a Borges. Decía: los libros tienen una cosa, es un objeto particular, que son simplemente una resistencia frente al tiempo y una potenciación de la imaginación. Entonces, con este artefacto maravilloso, digamos, he hecho yo mi vida, libros que remiten a otros libros y libros que se deben conversar entre sí. Así que, pues, no, aprovecho la oportunidad para agradecer a ustedes como organizadores y felicitar a la Universidad de Espíritu Santo, que está haciendo un proyecto que me parece que es grande y en el cual deben persistir. Muchas gracias. Finalizamos esta ronda de respuestas con Alejandro Querejeta, el autor de Vicente Rocafuerte, que nos acompaña esta noche. Muchas gracias, Javier, por sus palabras. Dios mío, yo no sé ni qué decir después de esto. Nunca he tenido tantos espectadores como los que he tenido ahora gracias a la universidad. Estoy muy agradecido por esta presentación de este libro. Hay una cosa, hay una frase que se dijo acerca de uno de los amigos de Rocafuerte, Filadelfia, el padre Félix Varela. Alguien dijo de Félix Varela que fue el primero que nos enseñó a pensar. Y yo diría de Rocafuerte que estuvo entre ese grupo de los primeros que en América Latina nos enseñó a pensar. Me siento muy emocionado por todo esto que ha ocurrido esta tarde. Sé que la universidad va a repetir este tipo de encuentros y les felicito. Tengan a Rocafuerte en el corazón de todos ustedes. Un hombre que tuvo sus aciertos y tuvo sus errores, no fue un santo. Nadie es santo. Como decía Calvino, todos somos pecadores. Entonces, no tengo más que decirle que las gracias. El día que ustedes quieran, pues con mucho gusto, yo estaré con ustedes en un panel parecido a este. Con una moderadora tan simpática como esta, no busquen otra. Aquí la chica que tenemos acá tan maravillosa. Que se está Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alejandro. Bienvenido. Realmente las puertas abiertas de la U es para todos ustedes. Muy felices de poder tener este espacio en el que nos reunimos cada 15 días para hablar sobre libros y reflexionar sobre cómo la literatura enriquece nuestro pensamiento crítico. Esto fue Literatura en tiempos de pandemia en su 7ª edición con Javier Michelena, escritor y fundador de Paradiso Editores, Ana Pérez, coordinadora de maestrías en educación online de la UES, y Sebastián Vallejo, estudiante de Derecho de la UES. Y por supuesto,
Alejandro Querejeta, el autor de la biografía novelada de Vicente Rocafuerte, editada por Paradiso Editores. Este foro se realizó pues como una iniciativa de nuestro rector, el doctor Joaquín Hernández Alvarado. Agradecemos a nuestros organizadores, el doctor Pablo Alarcón, de la Facultad de Posgrados de Derecho, el director de la facultad, Valeria Bravo, que nos acompaña en toda la elaboración logística de este webinar, Lisbeth Pérez, directora de la Maestría en Educación de la UES, Santiago Velázquez, decano de la Facultad de Derecho de la UES, y a nuestra Facultad de Comunicación, al CEPA, al Centro de Producción Audiovisual, y a nuestro estudiante Andrés Rendón, estudiante de Producción Audiovisual, que nos acompañó en la realización de estos videos. Bueno, nos vemos en 15 días, hasta una próxima edición, a la edición 8 de Literatura en Tiempos de Pandemia. Soy Silvia Poveda y muy agradecida de estar con todos ustedes esta noche. Hasta pronto.